Hola queridos amigos, quiero invitarlos muy especialmente a una nueva entrega de la Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta oportunidad conversaré con Manuel Ron, cofundador de Carbon Neutral Plus y CEO de la compañía de biocombustibles Bio4, localizada al sur de la provincia de Córdoba. Conversaremos sobre un tema que hace unos años sonaba como de la guerra de las galaxias, la descarbonización, pero también de un tema muy candente que son los biocombustibles, especialmente después de la invasión de Rusia a Ucrania y también de la crisis económica argentina que ha puesto en primer plano el problema de los subsidios a los combustibles. Los espero el próximo sábado. Manuel Ron, es un placer enorme recibirte en este espacio compartido entre la Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Tenía interés hace mucho tiempo de conversar contigo porque tenés un pie puesto en una de las grandes vedettes de la actualidad. El tema de descarbonización era un tema que por ahí hace unos años sonaba como un tema de la guerra de las galaxias. Vos sabés que tuve un paso por la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento hicimos varios viajes y visitamos la administración ambiental sueca y estábamos embalados con el tema de promover la tributación ambiental con esquemas similares a los que tenían los europeos. Vimos todo el tema de los mercados de bonos de carbono y un montón de cosas que sonaban medias raras. Los temas ambientales como que estaban en un segundo plano, y de repente ocurrieron dos cosas muy importantes a nivel mundial, que una tuvo que ver con una pandemia, que hay una película de hace unos años de Soderbergh, Contagio, que venía planteando un escenario de estas catástrofes ambientales como que disparaban pandemias que la verdad es que los orientales hace tiempo que las estaban conociendo, habían aparecido el SARS, el MERS, se hablaba, bueno, temas de gripe porcina, una cantidad de cosas, pero como que de este lado no llegaban. Y de repente, bueno, llegó esto de marzo de 2020, una tremenda disrupción, y bueno, ni hablar ahora, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, de repente pone los temas energéticos en primer plano. Entonces ahora de repente empieza a aparecer en el primer plano el tema de las agendas ambientales. Estados Unidos pasó un paquete muy grande donde estaba el ítem descarbonización metido en ese paquete. Así que bueno, me gustaría por ahí conversar un poco. Sos cofundador de una empresa, de un emprendimiento Carbon Neutral Más en la Argentina. Me gustaría que conversemos un poquito de eso, a ver cómo entra este tema que es tan candente a nivel mundial y cuáles son las oportunidades, las chances de Argentina y de nuestras provincias, de nuestros grandes motores productivos a nivel federal. Manuel, de nuevo darte la Bueno, bienvenida y te propongo que bueno, arranquemos con descarbonización. bueno, muchísimas gracias, Daniel, un placer estar acá. Y bueno, como vos bien decías, sí, hay una oportunidad enorme para la Argentina en todos estos temas, ¿no? Argentina es una potencia en temas agroalimentarios, una potencia en temas energéticos, tal vez subutilizada todavía, pero bueno, como gran pantalla fotosintética que es nuestro país. Hay un potencial enorme en esto que es la fotosíntesis, que es básicamente la captura de dióxido de carbono atmosférico a través de las plantas y por el suelo, el clima que tenemos muchísima superficie eh, que podría estar destinada a este tipo de iniciativas. Te cuento un poco la historia nuestra como grupo de productores agropecuarios del interior de Argentina, del sur de Córdoba. Nosotros en el año 2005 empezamos a mirar que en el mundo los biocombustibles crecían y se iban expandiendo. Vimos el modelo americano de farmers que se juntaban para hacer plantas de etanol a partir de maíz. El bioetanol en el mundo se produce a partir de maíz, que es la principal fuente, y caña de azúcar, que es la segunda fuente más importante.
Y básicamente es la transformación del almidón en azúcares y los azúcares en alcohol a través de la fermentación alcohólica, que es viejísima, ¿no? Hacemos alcohol en la humanidad hace miles de años para fines bebibles, y bueno, esta superproducción de carbohidratos y de azúcares permitió hacerlo también para fines carburantes. Hoy muchísimos países tienen cortes de bioetanol de la nafta, en la Argentina tenemos el 12%, en Brasil tienen el 27,5% y tienen también surtidores de alcohol puro, y todo esto va básicamente a descarbonizar la matriz de los carburantes, de los combustibles fósiles. La descarbonización pasa porque los combustibles estos alternativos, los biocombustibles, en el caso del bioetanol, reducen, y en el caso del que hacemos nosotros en Bio4, que es la empresa que tenemos aquí en el sur de Córdoba, reducen un 70 o más de un 70% de los gases de efecto invernadero versus la nafta. Si un litro de nafta emite por 100, en términos de dióxido de carbono, un litro de bioetanol emite por 30. Esa reducción del 70% de gases de efecto invernadero hace que sea mucho más amigable con el medio ambiente, o sea que viene a mitigar el tema del cambio climático, ¿no? O sea, el tema de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso lo hicimos con el bioetanol, pusimos en marcha en agosto del 2012 la planta de bioetanol, fue la primera planta de bioetanol de maíz de la Argentina, Bio4. En pocos días vamos a cumplir 10 años de operaciones, y bueno, y en estos 10 años han pasado muchísimas cosas, porque aparte de poner en marcha esta planta, en el 2015 pusimos en marcha una planta de biogás a escala importante, biogás que es la fermentación anaeróbica dentro de grandes reactores, donde vos podés ingresar todo tipo de residuos orgánicos o orgánicos, digamos, cultivos también, cultivos energéticos, puede ser grano de maíz, puede ser silaje de maíz, puede ser residuos de domiciliarios, de la parte orgánica, todo lo que tiramos, lo que podemos usar para hacer el compost en el fondo de una casa, lo podemos meter dentro del digestor, donde la energía remanente en forma de grasa, en forma de carbohidratos, en forma de azúcares, se transforma en biogás, se transforma en metano. El biogás tiene un 55% de metano, que es el mismo gas que sale de la hornalla cuando abrimos la hornalla en nuestra casa, ¿no? O prendemos la estufa. Bueno, ese biogás lo metemos dentro de un motor a gas, que en la punta tiene un alternador, y generamos energía eléctrica renovable a partir del biogás. Entonces estamos descarbonizando la matriz eléctrica a partir de estas tecnologías que pueden ser instaladas en cualquier lugar del interior de la Argentina, porque las plantas de biogás son modulares, pueden ir de 300 kilovatios hasta 2 megas, 3 megavatios, más para que sea una idea, 1 megavatio es la energía que usa un pueblo de 3.000 habitantes. Entonces lo que hacemos es inyectar energía renovable a partir del biogás en la red pública, y después, bueno, los electrones fluyen a través de los cables, como el agua fluye en los caños, y las consumen las personas o las industrias que están en cercanía a estas plantas de renovable. Entonces, bueno, venimos... Perdón. John Boyd probando suerte en New York. Sí, perdón, Manuel. Perdón que te corte un segundo. Me gustaría, vos citaste ahí el caso de Brasil, y para mí es imposible no recordar aquellos viejos veraneos en las playas fantásticas de Brasil, donde uno aspiraba ese olor típico del alcohol y ese corte que vos mencionabas del 25%, pero esto ocurría hace muchos años en Brasil. ¿Qué nos pasó ahí en ese sentido? Que por ahí nos quedamos en una de esas a contramano o rezagados en ese plano. Este espacio levanta la bandera por ahí de la vida de los sectores productivos que transcurre alejada de los centros donde se toman las decisiones. Era un tema de decisiones, la economía nuestra que andaba a los tumbos, la tecnología. ¿Qué ocurrió que tuvimos un rezago tan grande por ahí para el desarrollo de este sector? Mira, básicamente lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, es lo que viene pasando hace muchos años entre los dos países. Brasil mantiene las políticas de Estado, Argentina las interrumpe permanentemente. O sea, Brasil mantuvo una política de Estado de biocombustibles desde los años 70 para acá, y hoy
el 42% de todo el combustible que usan los motores nafteros en Brasil es etanol, entre el corte del 27,5 obligatorio más el alcohol puro que lo utilizan en forma libre, digamos, lo utilizan los consumidores cuando sienten que les conviene, que generan beneficios versus el uso de la nafta. Y Brasil mantuvo esas condiciones. En la Argentina se inició el plan Alconafta en los 80 y ante el primer cambio que hubo, desde el gobierno y desde el sector privado, se discontinuó, se pidió discontinuar porque era mejor hacer azúcar que hacer alcohol, entonces ya no valía tanto la pena tener el plan Alconafta, que había surgido así como un tema de apoyo al sector azucarero, entonces bueno, se discontinuó y un poco por lobbies privados, un poco por gobiernos que no mantienen políticas de Estado, se dejó y volvió en el 2006 recién con esta ley de biocombustibles que le dio nacimiento a nuestra empresa Bio4, y eso es lo que, digamos, marca todos estos altos y bajos de la economía argentina, ¿no? La discontinuidad de políticas públicas para empujar sectores. Hoy está claro que si Argentina empujara 3 o 4 sectores como la minería, la agroindustria, la energía, la industria del conocimiento, el turismo, o sea, con 4 o 5 sectores que Argentina decida empujar sin cambiarle las reglas del juego, el país podría salir adelante. Pero bueno, es parte de la Manuel, historia. Sí. Manuel, ahí me gustaría preguntarte, ¿vos pensás que en este momento hemos llegado a una etapa por ahí de despegue de este sector donde se puede considerar de que esto ya es irreversible, este proceso, como que esto llegó para quedarse? Sí, ¿O ves sí. que en una de esas entremos en estos vaivenes, estas idas y vueltas que por ahí han Bueno, para, abicado el te, desarrollo? te entiendo, mira, para remontarnos a los vaivenes no hay que ir muy lejos. En el año 2021 se sancionó una ley de biocombustibles, que es la que está vigente ahora, que fue negativa para el sector. Y yo tuve la posibilidad de hablar en la Cámara de Diputados para explicarle a los congresistas que estaban por sancionar esta nueva ley, que si lo que ellos estaban planteando en el 2021 fuese la ley que estaba en el 2010, cuando nosotros decidimos construir la planta, no hubiésemos construido la planta, porque nos estaban cambiando las reglas del juego de una manera discrecional y de una manera que no, digamos, que no promocionaba el sector de los biocombustibles, más allá de que ya llevábamos 10 años de producción. Salía una nueva ley que borraba con el codo lo que se escribió en el 2006, y lo peor de todo es que lo hizo un gobierno del mismo signo político que la sancionó en el 2006. Entonces, la verdad que, o sea, Argentina te sorprende todos los días con estos cambios, y eso era producto en ese momento, 2021, de un lobby de la industria petrolera, donde, digamos, estaba el mismo, de alguna manera, la misma forma de ver el sector en la Secretaría de Energía, producto de que la dirigencia política estaba toda emparentada, pero yo creo que el momento es diferente, el momento de la Argentina y del mundo, porque el tema de los biocombustibles, la economía verde, la descarbonización, eh, digamos, ya está instalada muy fuerte en la sociedad, en la economía global, y hoy inclusive, y después de la pandemia también, como vos comentabas al principio, las empresas, inclusive empresas de energía fósil tradicionales, están mirando el negocio de las energías alternativas con otros ojos, porque sienten que tienen que incluirlo dentro de la matriz. O sea, las renovables llegaron para quedarse. O sea, hay un proceso de descarbonización inexorable de la economía. Y como, bueno, yo te comentaba, nosotros arrancamos con el bioetanol, seguimos con el biogás y fundamos Carbon Neutral Plus, que es una plataforma digital sustentable, un negocio nuevo, una startup, como le llaman a las compañías nuevas que crecen, digamos, para ser globales, que apunta a ayudar a las empresas a llegar a la carbón neutralidad. La página web, para quien quiera verla, es carbonneutralplus.com, y ahí lo que hay es una calculadora para medir la huella de carbono de las compañías, eh, y después la posibilidad de reducir o compensar la huella utilizando bonos de carbono. Eso es básicamente, es una empresa que promociona el mercado voluntario de carbono, donde hay algunas empresas en algún lugar del mundo que han hecho proyectos para capturar
carbono o reducir emisiones de carbono, proyectos que costaron dinero, que fueron a riesgo, y esos proyectos les permiten emitir bonos. Y del otro lado están quienes tienen que compensar sus emisiones y quieren comprar esos bonos. Lo que hace Carbon Neutral Plus es juntarlos, armar como una especie de marketplace, un mercado de bonos de carbono, donde nosotros juntamos a la parte, en realidad nosotros compramos los bonos y los vendemos, pero estaríamos juntando las dos partes, ¿no? El que produce el bono, al que le compramos, y el que necesita comprar un bono para compensar sus emisiones. Caso concreto, una empresa tiene una flota de camiones y bueno, compra camiones más eficientes, utiliza digamos, las mejores prácticas para optimizar los recorridos y gastar la menor cantidad de gasoil, pero llega un momento que el combustible que utilizan es gasoil y no van a poder hoy reemplazarlo por otro, al menos que usen un poco más de biodiesel en forma voluntaria. Entonces, ¿cómo terminan de poder llegar a la carbono neutralidad a estas compañías que puede ser una empresa de logística, puede ser una fintech, puede ser una empresa de servicios, comprando bonos de carbono que compensen las emisiones del año calendario? Por ejemplo, el año 2021 emitieron 100 toneladas de carbono entre la electricidad, el gas, el gasoil de los camiones. Bueno, compran 100 bonos de carbono y pueden decir que son carbono neutral. Eso es lo que genera Carbon Neutral Plus. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Manuel, hace un año, que en realidad es un documental que fue filmado a fines de 2019, fantástico, que vino un actor muy famoso, que bueno, de Star Wars, ahora Ewan McGregor, hicieron un viaje que desde Ushuaia hasta Los Ángeles en motos eléctricas, que el documental, se lo recomiendo muchísimo, están en el canal de Apple TV, fantástico, y bueno, se ve el recorrido y ellos hicieron un montaje de una cantidad de antenas a lo largo, más que todo de la ruta desde el Pacífico, cruzaron todo lo que se puede cruzar por ruta, hay una parte donde le llaman ese tapón de Darién, que ahí tuvieron que rodearlo por barco, pero bueno, hicieron todo el recorrido, y yo digo, pensando por ahí en el salto de lo que serían los autos o vehículos guiados a combustibles fósiles, al salto a la energía eléctrica. ¿Dónde se ubica toda esta etapa referida a los biocombustibles? Está a mitad de camino, uno podría pensar, porque la verdad uno piensa mucho en todo lo que sería impulsarse por vía eléctrica, pero bueno, tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de toda esta industria del litio, la posibilidad de las baterías solares que son limitadas. Ahí se ve en ese documental, es como que todavía son tecnologías muy experimentales e inclusive sensibles a las temperaturas, la noche que ellos cargaban y todo esto. Esto de alguna forma podemos pensar de que toda esta etapa de los biocombustibles es como que es el puente entre el mundo fósil y el futuro de la locomoción eléctrica, o quizás sea un escenario o un futuro donde sean dos cuestiones complementarias que van a cohabitar, como en Brasil hace muchos años cohabita lo fósil con los biocombustibles, ¿no? Correcto, sí, sí, es así. Es como vos lo mencionás, no hay una bala de plata única para el futuro de la transición energética. Esto va a ser múltiples energías. eh, hay cosas que se ponen de moda, digamos, rápidamente. El auto eléctrico tiene un componente de moda muy importante también, porque es cool andar en auto eléctrico, digamos, que no carga combustible, pero hay que tener muy claro que si uno no carga el auto eléctrico con energía renovable, lo que está haciendo es de una contaminación dispersa en muchos autos a combustión interna a una contaminación concentrada en una planta de generación con carbón o con fuel oil o lo que fuere. Entonces, si esa energía no proviene de fuentes renovables, lo que estamos haciendo es concentrando la contaminación en un punto, y a los fines del calentamiento global es lo mismo. Argentina hoy, para que digamos, el oyente pueda estar ubicarse,
produce un 12% de energía renovable nada más. Del total de la matriz, el 12% es renovable. O sea, en el hipotético caso que quisiéramos reemplazar toda la flota de vehículos por vehículos eléctricos, tendríamos que generar un 30 o 40% más de energía eléctrica en la que generamos hoy para reemplazar todo ese combustible de fósil, de naftas y gasoil por electricidad para cargarla. Esa electricidad nueva debería ser toda renovable, cosa que hoy no nos está saliendo porque tenemos solamente el 12% de la matriz renovable, y debería haber infraestructura. Ustedes vieron, o sea, todo lo que es la red argentina está con lo justo, donde empieza a haber consumos altos en el verano, la red colapsa, entonces debe haber nueva infraestructura de red para poder cargar todos esos autos eléctricos. O sea que tendríamos que pasar de una matriz eléctrica fósil a renovable y encima tener una nueva infraestructura eléctrica que permita cargar los autos eléctricos. Nada de esto va a ser masivo o va a ser de un día para el otro toda la flota, son ejemplos muy groseros, pero que marcan, digamos, la necesidad de reconversión de infraestructura que debería haber para pasar al auto eléctrico. Por eso creemos que una matriz de mixta o una movilidad mixta, por ejemplo, en Brasil se está empujando mucho, y Toyota, Nissan están empujando el auto híbrido flex. El auto flex porque anda con combustibles renovables, con cualquier tipo de combustible, que puede ser nafta, etanol, gas natural, y que tiene motores eléctricos en las ruedas para que cuando anda en la ruta y frena, carga los motores eléctricos, carga las baterías, y cuando anda en la ciudad puede andar con los motorcitos eléctricos de las ruedas y no consumir combustible y no contaminar dentro de la ciudad. Esa es una tecnología híbrida, digamos, que se adapta muy bien para países como Argentina, Brasil, y que probablemente sea, Brasil ya definió dentro de las políticas de Estado que esa es una de las tecnologías que más van a empujar. Y hay países de Europa que están yendo a la electromovilidad full. Nosotros vemos una transición, que los biocombustibles son un combustible de la transición, el motor a explosión tal cual lo conocemos también es una transición motorizado con biocombustibles, y en el futuro vemos el hidrógeno como tal vez un combustible a partir del cual se genere electricidad y se haga andar un auto. Y de dónde se obtiene ese hidrógeno, si es a partir de energías renovables, será un hidrógeno verde, y también está la posibilidad de obtenerlo a partir del etanol. El etanol es una molécula que tiene dos carbonos e hidrógenos alrededor, más un oxígeno. Esos hidrógenos son fáciles de sacar a partir del etanol, entonces la posibilidad de que un auto cargue etanol, pero que después funcione a hidrógeno, es una de las posibilidades que Nissan está empujando, por ejemplo, y que, bueno, son todas distintas tecnologías que se van, de alguna manera, optimizando y van, a medida que pasa el tiempo, se van puliendo. Bueno, el tema del hidrógeno verde es algo digamos, que tiene ya mucha experimentación en el mundo, que ya hay vehículos que se propagan a hidrógeno. El problema del hidrógeno es cómo transportarlo, cómo generar hidrógeno, por ejemplo, en la Patagonia, donde hay muy buenos vientos, y poder transportarlo a las zonas de más consumo, por ejemplo, en Gran Buenos Aires. Esa tecnología para comprimir y transportar es carísima, costosa, peligrosa, y son todas cuestiones que con el tiempo se van a ir probablemente resolviendo, pero hoy todavía el hidrógeno verde está lejos de los costos del hidrógeno gris o azul que se genera con gas natural. Entonces, bueno, son todas cuestiones que vienen, y el etanol es un puente y es una posibilidad para que para hacer un carrier de hidrógeno en el futuro. Así que todo está entrelazado, Daniel. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Manuel, acá digo, como para cerrar, te agradezco mucho esta participación en La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Me quedo con un título extraordinario que acabas de largar, que es Acá no hay una bala de plata. A mí lo que me asusta es que la verdad es que lo que hemos visto, los argentinos somos hijos del rigor, y en el sentido, obviamente, hoy el gobierno, me parece que muchos actores económicos están muy asustados porque hay una realidad. Los subsidios energéticos constituyen un 18% del gasto primario del Estado Nacional,
Entonces, bueno, obviamente que este escenario que disparó la invasión de Rusia a Ucrania nos ha puesto contra la pared como hace muchos años no ocurría, y se están revisando un montón de cuestiones que eran obvias, y en esta política por ahí, por eso decía que no había bala de plata, de clausurar otros caminos que por ahí podríamos haber ido desarrollando, impulsando en paralelo, no es un juego de suma cero, son todos cuestiones complementarias. Vos decías, no sé, la faceta, la solar, la renovable, podrías decir hidroeléctrica, los biocombustibles, o sea, no hay bala de plata acá, y bueno, los escenarios son cambiantes, como lo demostró, estaba claro que Putin estaba incómodo con este status quo que había, y bueno, lo vemos hoy, los ingleses, los franceses, los alemanes recibiendo facturas triplicadas, cuadruplicadas, o sea, esto no se puede revertir, y por eso me preocupa, y un poco quizás si vos querés hacer un balance final, ¿qué nos estaría faltando? Y sobre todo pensando en esta cuestión de que yo vengo pregonando mucho de que hace falta forjar instituciones, sobre todo del país profundo, que de alguna manera suban el costo de revertir políticas en el sentido que vos decís. No sé, en Brasil yo pienso, si el gobierno federal quisiera revertir políticas de muchos años, pienso que entraría en un conflicto muy grande con los estados del sur, que tienen intereses muy constituidos y desarrollados alrededor de eso. Es como que a mí me da la impresión que hay como un peldaño institucional que tenemos que recorrer en el sentido de consolidar este federalismo a nivel por ahí en una de esas instituciones que van más allá de las políticas del gobierno de turno, que bien dijiste vos, en 2004 impulsaron una cosa, en 2021 recorrieron el camino inverso los mismos. O sea, no era una cuestión personal, obviamente, sino un tema de que Argentina es como que siempre termina absorbido en estos vaivenes y estos ciclos de la montaña de rusa de sus crisis económicas. Sí, correcto. Para cerrar, Daniel, te comento, nosotros tenemos una visión, obviamente, desde lo bio, desde lo agro, desde la economía del sol a la biomasa y al conocimiento para transformar esto en bioeconomía, ¿no? Y nosotros vemos que está bueno apoyar Vaca Muerta y el desarrollo de Vaca Muerta, obviamente con subsidios a la energía desmadrados como tenemos en la Argentina, no hay desarrollo de ninguna fuente fósil ni de ningún tipo, se tiene que, de alguna manera, el sector energético tiene que volver a tener alguna rentabilidad, porque si no nadie invierte, y si nadie invierte, después tenemos el problema este que los gasoductos los tiene que hacer el Estado porque nadie está dispuesto a hacerlo, pero Argentina tiene una posibilidad en el sector energético de los fósiles todavía para seguir extrayendo el shale de Vaca Muerta, donde somos muy competitivos, y al mismo tiempo hay que valorar toda la competitividad que tenemos a nivel de la agroindustria y a nivel del sector agropecuario de Argentina y del desarrollo del interior, porque pensar en desarrollar solamente Vaca Muerta en Neuquén y no desarrollar todas las fuentes renovables que podemos hacer en el interior del país es una insensatez, y vemos que en el bioetanol, en el biometano, en el biodiesel, el biometano para inyectar gas en los gasoductos y reducir esta dependencia de importación de GNL que tenemos, la dependencia de importación de nafta que tenemos como país, son todas con la escasez de dólares que tenemos, o sea, es absolutamente necesario pensar en este autoabastecimiento con fuentes fósiles y fuentes renovables, ambas, y hay una oportunidad fantástica de desarrollo del interior si hubiera políticas de Estado. Hay mucho, desde el productor agropecuario, mucho interés en diversificar, en invertir, pero siempre con reglas de juego claras. Si eso se logra establecer en la Argentina políticas de largo plazo, bueno, yo creo que tenemos un futuro desde esta óptica de la bioenergía muy promisorio. Así que, Bueno, muchísimas Manuel, te agradezco mucho, y bueno, espero que esta sea tu primera visita. Nos han quedado un montón de ventanas abiertas en gracias. temas que son en muchos lugares viejos ya, pero acá son nuevos, y creo que tenemos mucho camino por delante a nivel
de emprendedorismo en este sector, pero también de institucionalización para prevenir en un futuro que ocurran estas reversiones y disrupciones en sectores que después levantarlos cuestan años. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.